Vamos a ver un problema de un prisma óptico. Nos dicen que tenemos un prisma con un ángulo de 60 grados, donde sobre el que incide un rayo con un ángulo de 45 grados y que el índice de refracción del material del prisma es de 1,5. Y nos piden el ángulo de refracción en cada una de las superficies. Fíjate en el esquema fundamental para hacerlo bien. Incide el rayo sobre la primera superficie, la normal, que será perpendicular a la superficie, este ángulo es de 90 grados, el rayo se refracta al entrar en el prisma, como pasa un medio de mayor índice de refracción, el rayo se pegará más. Este rayo incide sobre la segunda superficie, la normal, que será perpendicular a esta segunda superficie, este ángulo de 90, y el rayo emerge desviándose. En este caso, como pasa a un medio de menor índice de refracción, se pegará menos a la normal, es decir, se separará de la normal. Recuerda que los ángulos se representan por I, R, R' e I'. Como hay dos refracciones, tendremos que aplicar dos veces la ley de Snell. Vamos a aplicar la ley de Snell a la primera refracción. Índice de refracción del medio del que procede el rayo del aire 1 por el seno del ángulo de incidencia 45, N2, índice de refracción del medio al que llega el rayo, el interior del prisma 1,5 por el seno del ángulo de refracción, seno de R. Despejamos seno de R, hacemos el arco seno y ya tenemos R que nos da 28 grados. Con el valor de R vamos a tener que ir a obtener el valor de R' por lo siguiente. Si aplicamos la ley de Snell a la segunda refracción, a esta tendríamos índice de refracción del medio. Esos pitos son de Instagram para que veáis al ritmo de trabajo que tengo, todo el día pitando, preguntando dudas, etc. Aplicamos la ley de Snell a la segunda refracción. Índice de refracción del medio al que procede el rayo 1,5 por el seno del ángulo de incidencia, seno de R', igual. Índice de refracción del medio al que llega el rayo, que es el aire 1, por el seno de I'. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que tenemos dos incógnitas. Entonces, para salir del atasco, lo que tenemos que hacer es aplicar la relación que hemos visto antes. El ángulo del prisma 60 es igual a la suma de los ángulos interiores R y R'. Sustituimos ángulo del prisma 60 igual a R, que hemos obtenido que vale 28, más R'. Ya obtenemos el valor de R' que vale 32. Ahora sustituimos en la expresión que teníamos antes de la segunda ley de Snell. 1,5 por el seno de R', que hemos obtenido que es 32, es igual al seno de I'. Despejamos el seno de I', hacemos el arco seno y ya tenemos I'. Y aquí tenemos los resultados. El ángulo de la primera refracción que hemos representado por R vale 28 y el ángulo de refracción en la segunda refracción, que es I', vale 52,6. Vamos al apartado B. En el apartado B nos dicen que se ha de hallar el menor valor del ángulo de incidencia en la primera superficie, es decir, aquí el ángulo de incidencia mínimo en esta superficie, para que el rayo pueda emerger a través de la segunda. Esta situación es límite, que está entre emerger, no emerger. Aquí tenemos claramente una situación de ángulo límite. Entonces fíjate en el esquema, incide el rayo con un ángulo de incidencia I, la normal, como hemos visto antes, perpendicular a esta superficie, el rayo se refracta pegándose a la normal, más porque pasa un medio de mayor índice de refracción, y este rayo incide sobre la segunda superficie y se desvía, como pasa un medio de menor índice de refracción, se pega menos, es decir, se separa de la normal, pero como nos dice que ¿cuál es el ángulo mínimo de incidencia? Para que pueda emerger el rayo, la situación límite aquí es un ángulo límite. Por tanto, aquí el ángulo de refracción I' tendrá que ser de 90 grados. Vamos a aplicar la ley de Snell en primer lugar a la segunda refracción, porque aquí tenemos el dato del ángulo con que emerge I' 90. Índice de refracción del medio del que procede el rayo en la segunda refracción R, 1,5.
por el seno del ángulo de incidencia, que es R', será igual índice de refracción del medio al que llega el rayo, que es el aire, 1, por el seno del ángulo de refracción, 90. Despejamos seno de R', hacemos el arcoseno y ya tenemos R'. Si quisiéramos aplicar la ley de Snell a la primera refracción, tendríamos como incógnitas R e I, algo parecido a lo que nos ha pasado en el apartado A. Por eso lo que hay que hacer es, de R' vamos a R. Toma esto como norma. De un ángulo interno pasas a otro, automáticamente aplicando esta relación. El ángulo del prisma es igual a la suma de los ángulos interiores. En este caso, ángulo del prisma phi, 60. Es igual a R más R', que es el que hemos obtenido, 41,76. Obtenemos R, que vale 18,24. Y ahora sí, aplicamos la ley de Snell a la segunda refracción. Perdón, aquí, aunque ponga segunda refracción, es a la primera refracción. Ya no lo repito más porque esto es una locura. A la primera refracción. Y empezamos. Índice de refracción del medio del que parte el rayo, que es el aire, 1, por el seno del ángulo de incidencia, seno de I, igual. Índice de refracción del medio al que llega el rayo, que es 1,5, por el seno de R, que es el que hemos obtenido, 18,24. Hallamos el seno de I, hacemos el arcoseno y ya tenemos el ángulo mínimo con que tiene que incidir, 27,97 grados. Este es el mínimo para que pueda emerger. Si tú llevas este rayo, si lo desplazáramos para abajo el dibujo, así verías que ya este se desplazaría hacia arriba y que ya empieza a emerger. No puedo más, me voy a comer.